Hola, volvemos por aquí, vamos a ver. No sé si estáis, os habéis marchado. Pues disculpadme, pero una vez más ha sucedido algo imprevisto. Am, bueno, es la segunda vez que sucede. Sucedió hace dos charlas, creo, justo al final, se cortó. Se cortó la conexión, se apagaron los datos móviles y sin ninguna razón, porque hay suficientes datos. A ver, aquí. Entonces, pues como os estaba comentando, no sé por qué se han apagado los datos móviles y de pronto Facebook me dice que hay un problema de que se está calentando demasiado, pues no sé qué, y que quiere cerrar y finalizar el vídeo. Es muy curioso. La verdad es que esto sucedió exactamente también hace dos charlas, justo cuando empecé a hablar de Jesús y a hacer una mención a algo que decía Jesús. Am, Hoy estaba canalizando bueno, pues no sé si habéis podido terminar de escuchar esa carta. Ha quedado borrado, no os he podido pues grabar, pero pues bueno, em, el sitio en el que estábamos ya no es el sitio en el que estamos ahora. Si alguna de las personas que estabais conectadas, pues queréis por aquí saludarme, no sé si estáis o si habéis ido. Son las 22:30, es decir, ha pasado media hora y la primera media hora se ha volatilizado. Es como si tuviésemos que volver a empezar. Podíamos olvidar esto o continuar, pero yo siento continuar un rato más. Quiero que quede algún testigo de esta charla que bueno, pues para las personas que la vean después en diferido, o personas que se vayan conectando ahora, pues como estaba diciendo, la primera media hora se nos ha ido al garete. No sé qué le ha pasado a Facebook, pero ha dicho que no más, que se corta, se han acabado la conexión. Me ha desconectado, no sé de dónde. La verdad es que con estos temas, con las conexiones online, sucede muchas veces. Cuando estamos canalizando, estamos moviendo una energía potente y la verdad es que a veces puede haber interferencias fácilmente en todo lo que es tecnología. Esto que ha sucedido es fácil que suceda cuando estamos haciendo algo así de manera online. Entonces, bueno, pues uno siempre espera que todo vaya rodado, pero no siempre sucede así, porque no siempre la energía es propicia en el lugar donde estás o también tengo la sensación de que a algunos, que no sabría poner ni cara ni nombre, no les gusta mucho esto que yo hago. Entonces a veces también han intentado boicotearlo de alguna manera. Bueno, pues que nos estáis conectando, si queréis por aquí comentar algo de lo que estaba saliendo, pues podemos ir con ello y si no, pues voy a dejarme ir y empezar de nuevo. Voy a empezar de nuevo esta, esta conexión desde ese punto de partida que era el del vaso medio vacío al sentimiento de plenitud. En la conexión primera que se ha perdido, como estoy diciendo, nos aparecía una imagen de una mano que escribía una carta y empezó a canalizar el mensaje que nos daban los guías o alguien a través de esa mano. Nos hablaba como a nuestra parte humana y nos hablaba de la esperanza en el sentido de confianza. Nos daba un mensaje sobre eso. Y bueno,
pues como uno intenta ser todoterreno y adaptarse a todas las circunstancias, aunque no sea fácil, vamos a intentar volver sobre esto y ver qué pasa, ¿no? ¿A dónde nos lleva? Si nos tiene que, como decía al principio, llevar ese punto de partida del vaso medio vacío al sentimiento de plenitud, o si es un lugar al que llegar. Ahora mismo sostengo el vaso y me doy cuenta de que está en el punto en el que podríamos decir que está medio lleno o medio vacío. Exactamente, está por la mitad. Nos hablaban en esa canalización que tristemente se ha perdido de una ventana y de la forma de ver las cosas y las experiencias que se nos iban a dar en el día de mañana a través de esa ventana. Nos colocaban ante una actitud de no juicio ante eso que se iba a dar a través de la ventana, puesto que no sabíamos si aquello que se nos va a presentar va a ser finalmente de una manera o de otra hasta que veamos la experiencia terminada. Desde ahí se nos estaba tratando de recordar el intentar no poner juicio a aquello que estamos viendo. Intentar no poner juicio a aquello que estamos viendo porque nos impide y nos hace perdernos la experiencia. Nos comentaban en esta parte, como digo, que se ha perdido y que en esta desconexión del vídeo, que algún día veremos nuestra vida pasar ante nuestros ojos y sabremos y entenderemos el porqué de todas las cosas que han sucedido. Entenderemos también, como nos decían, ¿no?, a través de esa metáfora del piano y de las teclas blancas y negras, que hay piezas maravillosas o incluso estilos como el jazz que no podrían tocarse sin teclas negras, que todas las teclas son necesarias y que a veces necesitamos pasar por distintos estados y procesos para que se dé esa experiencia completa y aquello que nos va a traer como regalo. A veces lo hemos deseado vivir como almas y otras veces se nos ha ido llevando para que lo vivamos porque aquellos compinchados con nosotros desde el plano del alma y del espíritu han pensado que podía ser lo mejor para nosotros en ese momento. Se nos estaba diciendo como recuerdo en esta parte perdida del vídeo, y todo esto lo explico para quienes se conecten ahora. Os doy gracias a las personas que os estáis conectando, para quienes lo vean en diferido también. Pues recuerdo porque ha sido una parte muy bonita, es una lástima que se haya perdido, pero os la estoy un poco describiendo, ¿no? Como digo, vuelvo a mostrar este vaso que tengo la tentación, si hablo desde Emilio Ramón, puedo tener la tentación de decir que está medio vacío o medio lleno, según el día que yo tenga. Tal vez hoy la melodía de la música que ha sonado en mi día es una melodía con tonos menores, con armonías melancólicas, y quizá algo teñido de mis emociones me hace pensar o me hace decir que este vaso está medio vacío. Pero claro, cualquiera de las personas que se está conectando tal vez ha tenido una experiencia distinta hoy. A veces cuando hablamos de lo colectivo, de la experiencia o la vivencia colectiva, tendemos a pensar que todos estamos viviendo lo mismo. Como cuando vemos un telediario y nos ponen una noticia que se supone que es noticia y que es horrible,
y nos da la sensación de que el mundo está fatal y todo lo que está sucediendo es horroroso. Pero como decía Facundo Cabral sobre los noticieros, ¿y por qué nunca los veía? Llamaba la atención sobre esa cría, aquel animal que nacía justo ese día, o esa mariposa que de oruga a mariposa empezaba a volar. ¿Por qué los noticiarios no decían estas cosas? La vida no tiene por qué ser lo que aparece como real, la vida es muchas cosas. Entonces, el que veamos este vaso medio vacío, medio lleno, dependerá de nuestro filtro cultural, de las emociones o pensamientos con los que teñimos el juicio que se aproxima a esta imagen. Y si tratamos, como decía al principio en esa parte que se ha perdido, si trato de no ser Emilio Ramón, si trato de ser todo lo que puedo ser, me acerco desde el corazón a el potencial infinito que tengo como ser espiritual encarnado. Si asumo que Emilio Ramón es solamente un traje que me he puesto para vivir la vida y las experiencias desde unos determinados hándicaps, heridas, herencia genética, unas conexiones con un árbol genealógico determinado, con unos linajes, y desde ahí pues recordarme todas aquellas asignaturas que como alma me venía a trabajar, pues bueno, si aparto todo eso, que tiene un sentido en mi vida, es decir, yo no me he puesto un traje por casualidad, he decidido venir a esta vida con ese traje, de alguna manera me he puesto esta camisa por algún motivo, pero eso no me hace ni esta camisa ni quien la está llevando en este momento. En realidad, lo que soy, como digo, es algo que está mucho más allá de esta persona. Ese vaso medio vacío o medio lleno dependerá de quién lo ve. ¿Con qué ojos estoy mirando este vaso? Me pregunto en este momento. Estoy mirando los ojos, con los ojos y la camisa que lleva Emilio Ramón en este momento, con la conexión de esta camisa y de este Emilio Ramón con estas gafas y con la conversación que he tenido hace un par de horas o la película que vi ayer por la noche. Estoy viendo este vaso desde ahí. O estoy tratando de observar este vaso desde la posición más neutra de una parte de mí que se sabe parte de un todo infinito y perfecto. Desde ahí, si conecto con esa parte que ve la película completa, el puzzle completo desde arriba como un águila, a lo mejor la parte que Emilio Ramón desde esta camisa y estas gafas está viendo muy grande, se ve muy pequeñita. Si esa parte se ve muy pequeñita, tal vez este vaso tenga un aspecto muy distinto. Ahora estoy en ese punto en el que exactamente no sabría decirte si esto es un vaso medio vacío o un vaso medio lleno. Solamente estoy en el punto en que observo, escucho mi cuerpo y me dice que tiene sed, así que decido beber un poco más. Ahora es bastante evidente que ya no es tan fácil decir que este vaso está medio vacío o está medio lleno, porque no hay una mitad. Acabo de romperme a mí mismo todos los esquemas, haciéndole caso a mi cuerpo y al deseo de beber y a esa sed, acabo de romper todos mis esquemas. Este vaso
que antes estaba pudiendo usar como ejemplo, cuando todavía tenía agua hasta la mitad, como una posibilidad de ver algo de una forma o de otra dependiendo de las gafas que me he puesto, ahora mismo me explota toda la cabeza. No sé muy bien cómo tomarlo. Es como que este vaso, la parte humana que quisiera tener controlada toda esta situación, esta charla o lo que sea, no sabe muy bien cómo tomar esto. No estábamos hablando de, está diciendo, ¿por qué te has bebido el agua? Si te bebes el agua, es como si estuviéramos en una obra de teatro, en una función y te hubieras llevado el atrecho. No puedo decir mi frase. Esa parte humana conectada con mi ego, que necesita tener todo esto controlado y que es la que a menudo ve el vaso medio vacío, medio lleno, según su experiencia o sus filtros, ahora mismo está totalmente desubicada y desconsolada porque no sabe qué hacer con este vaso. No sabe qué es. ¿Alguien podría decirle qué es? Un vaso. Ya no es un vaso medio vacío, ya no es un vaso medio lleno. Pero lo que sí que tengo la sensación, después de haber bebido, es que no me importa si está medio vacío o medio lleno. De hecho, me importa tan poco que creo que voy a beberme el resto que queda. Ahora lo que siento es que no tengo sed. Hace calor aquí en Barcelona, pero no tengo sed. Desde este nuevo estado, desde esta conciencia de conectado con mi cuerpo físico y con su verdadera necesidad, ya no me parece tan importante si el vaso estaba medio vacío o medio lleno. Ahora mismo lo que me parece realmente importante es que no tengo sed. Así que creo que este vaso ya no me sirve, ¿eh? O sí, tal vez. Voy a preguntarle si quiere decirme algo, quiere decirnos algo todavía en este ratito. Y me está recordando cómo hemos llegado hasta aquí. Hemos partido de un vídeo que empezó a las 22 horas y que se interrumpió por un fallo de conexión, por algo que sucedió. Partimos de un camino en el que se nos mostró algo, se nos dijo algo, que aparentemente no tenía nada que ver con el título, como muchas veces cuando empiezan estos encuentros o charlas, se me obligó o forzó por las circunstancias a desapegarme y olvidarme de eso que estaba sucediendo y a empezar de cero. Eso se parece mucho a la vida. En esos procesos, este vaso me recuerda que en este rato que llevamos, 47 minutos desde que empezó la conexión, partida en dos, han sucedido varias cosas. Y en todo este rato, esta parte humana de Emilio Ramón ha tenido que sortear distintas dificultades o partes de la experiencia para llegar al punto en el que está. ¿Hubiera sido mejor esta charla o esta conexión si hubiera continuado por donde estaba? ¿Hubiera sido mejor conservar esa canalización de esa carta que se ha perdido? Que la que te comentaba, te describí al principio. ¿Hubiera sido mejor eso que llegar a este punto? La verdad es que no lo sé. Sigo sosteniendo este vaso y sigo preguntándome si tiene sentido sostenerlo, si debería hacer algo diferente. Pero cuando dejo de preguntarme si el vaso tiene sentido que esté aquí, observo que al darle vueltas, con la luz que hay en esta habitación, en esta biblioteca, disfruto como un niño pequeño del movimiento y los reflejos que se ven en el vaso. Me pierdo en este instante en esto que está sucediendo aquí, en esta especie de caleidoscopio en el que se ha convertido este vaso. ¿Tiene sentido
que ahora vuelva a pensar en el vaso medio vacío o en el vaso medio lleno. Tiene sentido que vuelva a pensar en la carta que se perdió en la primera parte de la conexión, que quedó borrada por un fallo técnico. La verdad es que como hace un rato solo me importaba si tenía sed, dejaba de ser importante cuando ya no tenía sed. Y ahora también empiezo a concentrarme, como digo, en estos juegos, que este caleidoscopio en el que se ha convertido el vaso vacío me está haciendo disfrutar. ¿Es un vaso vacío o es un caleidoscopio? La verdad es que no sabría decirte. ¿Quién podría decir si esto es un vaso vacío o un caleidoscopio? Y si es un caleidoscopio, ¿está vacío o está lleno? ¿Está vacío de qué? ¿Está lleno de qué? Una y otra vez podemos observar que todo lo que estamos observando, valga la redundancia, viendo, conceptualizando, puede ser distintas cosas a la vez. Esto es algo que se ha ido dando a través de estas charlas en distintos momentos, el llevarnos a un lugar en el que lo que nos parecía tan importante, nuestros prejuicios sobre o expectativas sobre lo que estaba pasando y sobre lo que tenía que ser, hemos ido viendo varias veces cómo han quedado destruidos, cómo finalmente no era tan importante lo que creíamos que estaba sucediendo o lo que esperábamos que sucediera, no era tan importante como lo que realmente estaba sucediendo. Y lo que estaba sucediendo es exactamente pues algo que se puede describir de muchas maneras, tantas como experiencias estén teniéndose con este objeto. Muchas gracias a las personas que os estáis conectando. Gracias por aquí a Féminas Creando Luz. Gracias, Elene. Hola. Y sigo pensando en esta parte de la conexión, si tiene sentido continuar con este vaso que ya no puedo describir, como digo, como un vaso ni medio vacío ni medio lleno. Pero me he quedado encantado dándole vueltas y, como estaba diciendo, observándolo como si fuera un caleidoscopio. Ahora siento echarle más agua. Tengo por aquí una jarrita y voy a llenarlo. Bueno, podríamos decir que ahora el vaso está lleno. Aunque otra vez hay una parte de Emilio Ramón que algunas veces ha tenido cosas y otras veces las ha perdido. El miedo a perder las cosas podría decirme que este vaso no está lleno. No está completamente lleno porque todavía le falta una parte. Le falta este trocito para estar completamente lleno. Pero claro, soy consciente de que digo esto desde esa parte de Emilio Ramón, que puede haber estado en algunos momentos de su vida observando las experiencias desde la carencia. Si dejo que esa parte de mí que ha podido vivir la carencia juzgue este vaso como un vaso que no está completamente lleno, le estoy dejando opinar y, bueno, filtrar esa experiencia desde su vivencia. Si yo ahora mismo le pregunto a mi niño interior, probablemente no tenga la misma, ¿no? Le pregunto a cualquier niño, no tenga la misma experiencia y quizás no se le ocurriría decir si este vaso no está completamente lleno. A lo mejor simplemente se lo bebería y no le daría tanta importancia a lo que yo ahora le estoy dando. Vuelvo a escuchar a mi cuerpo y vuelvo a sentir que después de hablar tengo sed, así que vuelvo a beber. Y mientras el líquido se acerca a la mitad,
Leo lo que Selene comenta. Me quedo con tu primera impresión. El vaso sirvió para satisfacer tu necesidad de beber. Después ya es pasado. Solo agradecer que estuvo ahí para poder darte agua. Eso siento. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Acabas de introducir un nuevo concepto, el del agradecimiento, en este lugar. Cuando antes de beber el vaso tenía agua hasta aquí y una parte de mí, humana, que como digo puede haber vivido en algún momento en carencia, estaba pensando que el vaso no estaba del todo lleno. Estaba por aquí. Pero al introducir tú este concepto del agradecimiento, si yo observo este vaso desde el profundo agradecimiento que tú nos planteas, Elene, no se me puede ocurrir decir que aquí tengo un vaso medio vacío o un vaso que no está completamente lleno. El agradecimiento lo que me hace es sentir que nada falta. El agradecimiento lo que me hace es colocarme en ese lugar que está lejos de la carencia, que se siente en plena abundancia, con lo cual no importará el punto en el que esté el agua en este vaso. Mientras yo hablo desde el agradecimiento, este agradecimiento que me introducís, estoy encontrando el lugar de conexión con aquella magia que siempre hace que haya agua en el vaso de alguna manera. Antes o después este vaso va a llenarse. Así que es muy interesante encontrar o introducir, como has hecho, este concepto del agradecimiento, porque eso, también desde mi experiencia humana, cambia mucho cuando estoy viendo una situación desde una sensación de separación del ego y desde un caer más en el filtro de las emociones, de la experiencia pasada, del pensamiento. Estoy cayendo a lo mejor en esa sensación de carencia. Pues una forma fantástica de salir de ahí es introducir ese agradecimiento que nos hace ver completamente distinta la situación. Olga, ¿qué tal? Bueno, gracias por seguir por aquí después de esto que sucedió en la primera parte. Comentas, cuando añoramos el agua que había en el vaso es porque no confío que la jarra está ahí para llenarlo de nuevo. Fantástico, muchas gracias. Hola, Clau, ¿qué tal? Estupendo, pues mira, me está encantando porque me estáis ayudando a introducir nuevos conceptos para llegar a un lugar muy interesante. Y esto no se parece a cómo empezó la historia con la canalización o como empezaron otras anteriores, pero está siendo, creo, muy interesante. Em, Cada charla lo bonito es que salgan desde un lugar, desde el lugar que sea más conveniente. Vamos a dejarlo ahí. Comentas entonces que realmente sabemos, ¿no? A una parte de nosotros sabe que siempre hay una jarra que no depende más que de la fuente original que constantemente la llena. Sabemos que está ahí, pero como bien dices, cuando vemos que aquí falta un poco de agua y tenemos miedo de bebernos el resto del agua por si acaso se nos acaba, que esa es la actitud o el pensamiento que nos hace sentir ese vaso medio vacío, como tú bien dices, Olga, estamos olvidando o estamos perdiendo la confianza de que esa jarra es inagotable y que siempre, como tú dices, se puede llenar de nuevo. Esa era la parte que se ha perdido en el vídeo anterior, en la primera media hora y en la canalización de la carta, en la que se nos hablaba de esperar a ver cómo termina la historia, no adelantarnos y a no juzgar, ¿no? Como decíamos, pues desde esa visión del vaso medio vacío, porque a lo mejor, pues lo que estamos creyendo que es de una manera es pues totalmente distinto, ¿no?
se nos invitaba desde esa primera parte, que como digo, pues bueno, recuerdo porque ya no la tenemos grabada, pero se nos invitaba a esa confianza de la que estás hablando, Olga. Confiar que siempre tenemos esa jarra que es la conexión con nuestra parte divina infinita y que siempre va a proveer el vaso. Pase lo que pase, siempre va a haber agua. Puede ser que en algunos momentos veamos en este vaso más o menos agua. Si sigo bebiendo porque tengo sed, puedo pensar que queda menos agua. Pero como bien decías, Olga, si recuerdo que siempre está esa jarra, esa fuente original para volver a llenar el vaso y conecto con esa sensación de agradecimiento, no voy a tener más miedo de que lo que hay aquí, de que esta agua se acabe. Si además, como sucedía antes, recuerdo que este vaso es además un bonito caleidoscopio cuando estaba vacío, pues recuerdo que desde aquí no solo puedo atraer más agua, sino que puedo crear muchas más cosas. Creo que de alguna manera hemos llegado a un punto interesante, son las 11 de la noche y bueno, aunque haya tenido que empezar de nuevo, o haya tenido que hacer esta charla, esta conexión en dos partes, de las cuales solo queda una, la mitad, es muy interesante que esta charla que nos hablaba o partía del punto de partida, entre comillas, no, perdón, valga la redundancia, del vaso medio vacío al sentimiento de plenitud, siento que pues en la mitad del tiempo hemos llegado a la totalidad del contenido o hemos llegado quizá a un lugar interesante y a unas conclusiones que la verdad me satisfacen, no sé a vosotras, y, pero bueno, pues si os apetece seguir comentando algo más, aportando algo, podemos comentarlo. Si también tenéis alguna pregunta sobre lo que ha salido hasta ahora, tanto si es lo que sucedió en la primera parte antes de cortarse el vídeo como si es en esta parte, pues lo podemos comentar. Y, y bueno, pues yo siento que ya bebiéndome esta agua, me siento, ante este supuesto vaso vacío, me siento lleno. Y con eso quisiera terminar mi parte. Bueno, mientras vamos acabando, como os digo, todavía, pues si os apetece podéis comentar o preguntar algo. Y, y bueno, pues si por aquí comenta Olga, gracias Emilio, gracias a los guías. Bueno, pues muchas gracias a ti, gracias ahí por ser parte de ese vaso que se ha ido llenando con vosotras, con las personas que os habéis conectado. Gracias por estar ahí después de esta cosa extraña, ¿no? Además, hola Virginia, ¿qué tal? Buenas otra vez. Yo agradezco mucho, ¿no? El que hayáis estado aquí, algunas personas, porque, bueno, con lo que ha pasado en la primera parte era... Yo la verdad es que tenía ganas casi de cerrar el vídeo y decir, bueno, se acabó, pues esta no voy a dejar ningún testigo de esta quinta charla y última y así se queda esto, mala suerte, ¿no? Pero como nada pasa porque sí, esto ha tenido una... Bueno, me ha dado la oportunidad de llevar esto hacia otro lugar. Quizá en algunas de las charlas anteriores participaron más los guías, como en esta primera parte que como digo se ha perdido, hubo una canalización, pero a lo mejor pues en esta parte les interesaba o simplemente ha sucedido de esta forma en la que yo pues he llevado un poco más la historia, ¿no? Entonces lo que me parece muy interesante, como os decía al principio, de abrirnos desde esta forma
de hacer las charlas es que nunca sabes lo que va a suceder y que bueno, pues que creo que siempre se llega a un buen lugar. Siempre se llega a un lugar en el que se puede reflexionar, en el que recibimos algo que nos sirve. Hola Viviana, ¿qué tal? Bueno, pues no sé cómo os digo, si queréis comentar, preguntar alguna cosa más. Yo me estaba planteando si estas charlas las iba a continuar en agosto. La verdad es que no me planteaba hacerlo dependiendo de la visibilidad, de los likes o del aparente éxito de la historia, porque sé que el éxito para mí está en sostener esto que estoy moviendo, más allá de quienes lo reciban en este momento. Entonces no me lo planteaba desde aquí, pero sí no sabía si esto iba a dar para tanto. Pero sí, hoy he sentido que quería continuarlo, sobre todo porque también, pues bueno, voy a seguir haciendo cosas en septiembre, presenciales y también algunas online y para mí es un entrenamiento también, ¿no? Entonces, em, hoy me han salido las charlas que voy a hacer también en agosto, pero las voy a hacer desde Instagram. Entonces creo que se pueden también compartir en Facebook, pero siento también abrir en esta red de Instagram que hay menos gente que lo sigue porque hace poco que la tengo, pero también se mueve pues mucha gente que no está en Facebook o gente que está muy poco en Facebook y está más ahí. Siento también abrirme a ver qué pasa por ese lado, ¿no? Entonces ya tengo las 5 charlas que va a haber también. No tengo, bueno, a ver, puedo intentar ver desde el, perdón, no puedo abrirlo el documento para leerlas, pero bueno, mañana voy a hacer el cartel y lo voy a compartir. Son 5 charlas. El día 3 es la primera, el martes, y van a ser martes, miércoles, jueves, viernes y la siguiente martes. Serán también a las 22 horas. He sentido, me lo he como consultado y he sentido que sí, que esta hora de las 22 horas española era una buena hora. Y continuaré, pues eso, como os digo, durante esos 5 charlas más en el mes de agosto, pero desde Instagram. Y espero poderlas compartir aquí en Facebook. También me he dejado sentir el punto de partida o el título, pues desde lo que me ha llegado en ese momento. Y bueno, creo que va a seguir siendo interesante ver qué sale de todo esto. Bueno, veo que no hay más preguntas o comentarios, así que simplemente pues os doy las gracias a las personas que os habéis conectado, que me habéis acompañado en este ratito, que habéis aportado, ¿no? Tanto Olga como Selene, vuestro punto, ¿no? Ha sido muy interesante para, creo, llegar al final de donde hemos llegado. Y bueno, pues de nuevo eso, gracias. Pues os emplazo a las próximas si las veis en Instagram o en Facebook, si os apetece. También si os gustan, pues las podéis compartir. Y bueno, pues de momento, como os digo, estoy trabajando también mucho ahora en uno de los libros que tengo por ahí que estoy haciendo de canalizaciones. También estoy en pausa con el tema del grupo, de los grupos de numerología, de estudio de numerología, que volverá en septiembre. Si alguien tiene interés también me puede preguntar y le informo, encantado. Y bueno, podéis seguir también el blog que sigo escribiendo cada semana, aunque ahora menos porque estoy trabajando más en el libro, pero en el suikawari.com pues podéis seguir el blog también y en fin, pues nada más. Creo que espero que tengáis unas buenas vacaciones y estáis ya disfrutándolas y si estáis trabajando, pues nada, que tengáis un buen tiempo también y que espero también pues que os haya servido o os haya gustado esto que he hecho durante este mes de julio. Tenéis en mis vídeos aquí en el perfil las anteriores 4. No, 4, no, la primera no se grabó. Entonces tenéis 3 y esta 4. Las podéis ver. Y ya está. Pues de nuevo muchísimas gracias, un abrazo y por aquí nos vemos.